llamados a estar conectados con la iglesia. El tema es conectados. Es que estamos llamados a estar conectados con la iglesia y a la vez la iglesia está conectada ¿con quién? Con Cristo. Porque nosotros somos el cuerpo. Cristo es la cabeza. Si nosotros estamos conectados con la iglesia, automáticamente estamos también conectados con el Señor Jesucristo, y esto es muy importante. Quiero invitarles a leer en San Mateo 16, San Mateo 16, del 18 al 20. San Mateo 16, 18 al 20, dice así: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Que el Señor nos bendiga con su palabra preciosa. Como dije, es un tema muy importante, y como creyentes pues pertenecemos a la iglesia, pertenecemos al cuerpo de Cristo, y ojalá que nosotros estemos colaborando para el engrandecimiento de la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, también nosotros podamos poner en práctica todos nuestros dones en beneficio de la iglesia, para que la iglesia pueda crecer, y que así de esa forma la iglesia cumpla el papel para el cual al cual se le ha sido asignada, como lo es el de ser la sal de la tierra. La sal sirve para evitar lo corrompido que pueda haber, para preservar, y tantas funciones que tiene la sal. Y aquí encontramos en lo que hemos leído la enseñanza del Señor Jesús acerca de la iglesia. Así que la enseñanza del Señor Jesús acerca de la iglesia está limitada a esto que hemos leído. Sé que no hay gran cantidad de enseñanza, pero aquí se resume algo tan importante. Así que aquí encontramos la verdadera naturaleza del organismo que Él iba a fundar, y la base y la forma y unidad en la cual iba a estar sustentado este organismo. Estos versículos pues muchas veces dan lugar a falsas interpretaciones, ¿verdad? Diciendo que Pedro es la roca sobre la cual está sostenida la iglesia. Eso es lo que creen mucho, ¿verdad? Pero ya saben otros que ¿quién es la roca? Bueno, 1 Corintios 10:4 dice: y la roca era Cristo. ¿Verdad? Cuando Él dice y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está diciendo y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, y no sobre esta. No le está diciendo a él esta. Si fuera él, estaría diciendo y sobre ti, Pedro. Él está diciendo sobre esta iglesia edificaré mi iglesia, y la roca es la persona del Señor Jesucristo. Y es una iglesia fuerte porque quien la dirige, la cabeza, es la persona del Señor Jesucristo. Dice que las puertas del Hades, o sea, el infierno mismo, todas las huestes del maldad, todo lo malo que hay, Satanás y sus legiones de demonios, no van a prevalecer contra ella. O sea, no habrá nada, en otras palabras, que pueda destruir la iglesia. Quizás en forma individual muchas veces cedemos nosotros a tentaciones
cedemos a invitaciones del enemigo, de Satanás, pero luego nos levantamos. Pero la iglesia en sí, no hay forma, no hay alguna fuerza, mejor dicho, en este mundo que pueda destruirlo. Y aquí el Señor está garantizando que el organismo a fundarse será victorioso sobre todas estas situaciones, sobre todos estos males. Dice las llaves del reino. Algunos piensan que Pedro es el que tiene las llaves ahí en el cielo, ¿no? Que anda en el cielo con un manojo de llaves colgado acá, y él es el único que puede abrir. A quien quiere meter al cielo, lo mete, ¿no? Porque él tiene las llaves. Así que a pesar de todo lo que se dice de la sucesión apostólica, el Señor no le permitió a Pedro las llaves de la iglesia, sino las llaves de ¿qué? ¿Las llaves de qué le permitió? ¿Ah? ¿Qué llaves son las que le permitió el Señor a Pedro? ¿Del reino? Del reino de los cielos. En otras palabras, las llaves del Evangelio. Pedro fue el primero en anunciar el Evangelio. O sea, él como que abrió el cofre, ¿verdad? Abrió el cofre del Evangelio. Fue el primero en anunciar el mensaje de salvación. ¿Cuántos se convirtieron esa vez que Pedro? 3,000. Como 3,000. ¿Y a dónde fueron añadidos esos 3,000? Fueron añadidos a la iglesia. Así que estas son las llaves que a Pedro se le concedieron, ¿verdad? Ser el primero en abrir el cofre del Evangelio. Así que Pedro no asumió ningún mandato o autoridad especial, y su actuación pues no se destaca en jerarquía, sino en la capacidad que Dios le dio para ser el primero en presentar el mensaje de salvación y que entraran a formar parte de la iglesia. ¿Quiénes forman la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? Todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. O sea que la iglesia no es este edificio, ¿verdad? Sino que somos todos nosotros los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Es que si hay alguien todavía acá que no ha sido lavado con la sangre de Cristo, que no es parte de la iglesia, pues este es el tiempo en el cual puede venir al Señor Jesucristo y recibirle como su Salvador personal. Existen dos clases de iglesias. ¿Cuáles son las dos clases de iglesias? ¿Cuáles son las dos iglesias? Está una local. ¿Cuál es una iglesia local? ¿Por un ejemplo acá? Iglesia en el barrio El 20. Esta es una iglesia local. ¿Y la iglesia universal cuál es? Es la que está formada por todo el conjunto de iglesias locales, o mejor dicho, de creyentes en general, ¿verdad? Porque muchos ya han aceptado a Jesucristo, pero todavía no son miembros de la iglesia local. Entonces, todos aquellos que han recibido a Cristo, tanto el conjunto de iglesias locales, como todos aquellos que ya tienen a Cristo como Salvador, forman parte de esta iglesia universal por la cual, ¿qué va a pasar con esta iglesia? Por la cual el Señor viene. El Señor Jesucristo no viene por la iglesia aquí en el barrio del 20. Viene por toda la iglesia, por todos aquellos que le han recibido como su Salvador personal. Así que ya vimos la definición de iglesia, qué significaba. Como decían ahí, lo que puso el hermano, eclesia, ¿qué quiere decir? Aparte, es algo que se ha salido y está formando algo muy especial. Aparte, va a sacar un grupo aparte, una congregación o una asamblea, y su misión que encontramos en el Nuevo Testamento es de presentar un grupo de creyentes en el Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue que inició la iglesia? ¿Cuándo es su inauguración o cuándo es su inicio? ¿Cuándo fue?
en el día de Pentecostés. ¿Y cuándo sucedió ese día de Pentecostés? ¿Qué evento grande hubo 10 días antes? ¿Ah? La ascensión del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces da inicio la iglesia en el día de Pentecostés. Quiere decir entonces que, como algunos dicen que la iglesia está desde el principio, ¿verdad? Y va a estar hasta el final. No, ¿verdad? La iglesia únicamente va a estar durante qué periodo del tiempo. Durante el periodo de la gracia. ¿Y cuál es el periodo de la gracia? El que comienza en Pentecostés y va a finalizar con la venida de Cristo. O sea que ese es el tiempo nada más en el cual va a estar la iglesia. Así es que la iglesia no ha estado desde el inicio. Ahí el Señor dice: edificaré mi iglesia. Y el futuro del verbo edificar, fíjense que él dice edificaré, o sea que está en tiempo futuro. Quiere decir que ni cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, no estaba la iglesia. Hasta 10 días después de que Él sube al cielo, hasta 10 días después de que da inicio la iglesia. Así es que el futuro del verbo edificar prueba que ni aún en los tiempos de Cristo existía la iglesia. Y ahí en Efesios 3, 4 y 5 Pablo habla de la iglesia como un misterio en los siglos pasados. Y misterio es algo oculto, no a Dios, sino oculto a los hombres. Y ahí encontramos que se reitera que Cristo fue resucitado y exaltado, quien dio dones a la iglesia. O sea que si hubiese existido en la iglesia, hubiese sido una iglesia sin dones para su edificación. Esto nos muestra que la iglesia fue inaugurada y nace en el día de Pentecostés. Pues cuando llegamos a Hechos 5:11, ahí dice que la iglesia ya existía, pues dice que vino temor sobre la iglesia. Quiere que la iglesia ya existía. Entonces, estamos bien seguros entonces de que no existía antes de Pentecostés y que sí existía a partir de Pentecostés. La iglesia es un organismo y no una organización. ¿Cuál es la diferencia entre organismo y organización? El organismo tiene vida. ¿Qué otra cosa tiene el organismo de diferencia de la organización? El organismo tiene una sola cabeza. La organización tiene muchas cabezas. ¿Cuál es la cabeza de este organismo que es la iglesia? Cristo es la cabeza de este organismo. Por ejemplo, nuestro cuerpo es un organismo, ¿va? ¿Tenemos varias cabezas nosotros? No, ¿va? Yo no he visto, bueno, hay algunos que son las siamesos o siamesas, ¿verdad? Pero siempre son dos, y cada una tiene su propia, que muchas veces están unidas en algunas partes, pero siempre son dos. Así que queríamos mencionar algunos títulos de la iglesia en forma rápida porque el tiempo se nos va. Y uno de esos títulos es rebaño, así que vamos a verlo ahí, de los títulos de la iglesia. Uno de ellos es rebaño, San Juan 10:16. Leemos, o alguien que me lea San Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gracias. ¿Cuál es la diferencia entre rebaño y redil? ¿Cuál es la diferencia entre rebaño y redil? Aquí habla de los dos, y por eso vale la pena saber cuál es la diferencia. El redil es el estado, no sé. El rebaño es el grupo y el redil es el lugar. Ajá. ¿Alguien tiene otra idea? Sí. En mi pensar, creo yo que el rebaño es el que tiene pastor y el
respuesta más cercana que he escuchado. ¿Sí? El redil es un área cercada en donde están adentro las ovejas. Pero el rebaño no tiene cercos, sino que está nada más bajo el cuidado del pastor. No son los palos y el alambre que está alrededor que cuidan las ovejas, sino es el pastor. Por eso, hermanos, la iglesia no es un redil, sino que es un rebaño. Ahora, ¿cómo fue formado ese rebaño? De dos rediles. ¿Cuáles son los rediles? El redil judío y gentil. El redil judío y el redil gentil. Ya lo vio nuestro hermano, ¿verdad? Ahí, cuando puso de que está formada de judíos y gentiles. De dos rediles, del redil judío y del redil gentil, se forma algo nuevo, que es un rebaño. Es importante. Gracias, mi hermano, acertó bastante en esta respuesta. Así es que el rebaño, hermano, vive bajo el cuidado tierno y amante del pastor. ¿Y nuestro pastor quién es? El Señor Jesucristo. Otro título, labranza de Dios. 1 Corintios 3:9. Alguien que me lea 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Gracias, mi hermano. O sea que ahí tenemos dos títulos, ¿verdad? Labranza de Dios y edificio de Dios en el mismo versículo. La iglesia es el huerto donde Dios quiere cultivar el fruto para su gloria. Nosotros no podemos fabricar plantas. Esto le pertenece al Espíritu Santo. Pero sí debemos ocuparnos, hermanos, de su cultivo hasta ver el fruto final. Y también lo describe aquí como el edificio de Dios. Aquí se describe a Dios como ejecutando un edificio, añadiendo cada día a los nuevos convertidos. Cuán importante es que nosotros estemos también empeñados en este trabajo, en este proyecto, tratando de que muchas personas vengan al Señor Jesucristo y que le reciban como su Salvador personal, para agregarnos cada día otra piedra, así como agregábamos aquí otra piedra, porque este edificio está constituido por piedras vivas que somos cada uno de nosotros. El otro es templo de Dios. 1 Corintios 3:16, templo de Dios. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gracias. Así que cuando pensamos en templo, nos viene a la mente la idea de adoración. Y la única adoración que Dios recibe de este mundo viene de aquellos que formamos parte de su iglesia. Dice que los verdaderos adoradores adorarán a Él en espíritu y en verdad. La adoración de este mundo para Él es una adoración falsa. Nadie que no tiene a Cristo como Salvador puede acercarse a Él en adoración, sino que debe de ser en espíritu y en verdad. Luego tenemos el otro nombre que es cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias. El cuerpo de Cristo entonces es el medio que el Señor ha escogido para manifestarse al mundo. Sé que la unión entre cuerpo y cabeza es muy estrecha. El cuerpo debe de obedecer a lo que dice la cabeza. Si no, las cosas no van a funcionar. Cuando el creyente comprende realmente esta verdad, jamás volverá a pensar que la iglesia es de poca importancia, sino que se dedicará a ella sin ninguna reserva, tratando de contribuir en todo lo que sea para el bienestar y el cuidado del cuerpo de Cristo. Un nuevo hombre es otro nombre que encontramos en Efesios 2:15.
un nuevo hombre. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Las diferencias que existían entonces entre judíos y gentiles desaparecen, y ahora aquí ya no tenemos acá judíos en este momento ni gentiles. ¿Qué es lo que hay, qué es lo que hay en la iglesia? Creyentes en Cristo Jesús. Ya no existen judíos, por eso que ahora la división más bien está en dos lados, creyentes e incrédulos. Esos son los dos grupos que existen. Antes estaban judíos y gentiles, pero ahora es creyentes e incrédulos, y los creyentes somos formados, como dije, de los dos grupos. Y otro título que encontramos es morada de Dios, Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que Dios no mora ya en un tabernáculo o en un templo como sucedía en el Antiguo Testamento, sino que Él ahora, Él mora en cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos el templo. Por eso es que debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y es la morada del Señor. La esposa de Cristo, uno de los títulos más hermosos, Efesios 5, 25 al 27, la esposa de Cristo. Cristo amó a la iglesia y se entregó, dice, a sí mismo por ella. Es evidente que la iglesia debe estar llena del afecto conyugal para con Él. Un título muy hermoso del cual podríamos estar hablando bastante. La casa de Dios. 1 Timoteo 3:15. Ahí encontramos una casa o familia, y cuando hablamos de casa, de familia, pensamos en orden y pensamos en disciplina. En la casa, en el hogar, debe de haber disciplina, y así también en la iglesia. Dios también tiene algunas formas de cómo disciplinar y formas a las cuales nosotros debemos de adaptarnos. Columna y baluarte de la verdad. Así que además de servir de sostén del edificio, la columna se usaba frecuentemente para fijar anuncios de interés público. La columna era un medio de proclamación en aquel tiempo. Y la palabra baluarte significa apoyo, sustento, de manera que la iglesia de Dios es el medio que Él ha ordenado para proclamar, sostener y defender la verdad en este mundo donde hay muchos contrarios a la verdad. Qué importante. Sé que podríamos mencionar, hermanos, más títulos, pero quiero que mencionemos también algunos beneficios de pertenecer a la iglesia. Número 1 es el servicio. Ahí en 1 Corintios, no vamos a leerlos por el espacio del tiempo, 1 Corintios 12, 14 y 27, encontramos ahí que estamos conectados el uno al otro y por ende conectados al Señor Jesucristo. La iglesia, nosotros conectados a la iglesia y la iglesia conectada a la persona del Señor Jesucristo. Cada miembro tiene el privilegio grande de servir. Hay muchas cosas en las cuales podemos servir en la iglesia y poner en práctica cada uno de los dones que Dios nos ha dado. Dice que no debemos de descuidar el don que hay en nosotros, y no ponerlo al servicio de los demás hermanos. Cada miembro tiene el privilegio de servir en la oración, haciendo el bien a los demás, socorriendo, visitando, cada uno según el don que ha recibido. También encontramos protección o refugio en Hebreos 3:17. Dice que uno de los trabajos de los ancianos, de los pastores, es velar por las almas. Ellos velan por vuestras almas. Así es que el simple hecho de venir, después de todo el ajetreo de venir acá a este lugar, es confortable, hermano. Nos sentimos bien, como que olvidamos todo lo que
ha quedado allá. Y venimos aquí para conectarnos con la persona del Señor Jesucristo, conectarnos con la iglesia. También otro de los beneficios es que aprendemos de su palabra a través de toda la enseñanza que recibimos. Tenemos además otro de los beneficios es comunión con los hermanos y con el Señor. El congregarnos, además de la comunión que tenemos también crecimiento espiritual. Al congregarnos encontramos beneficios para nuestro crecimiento espiritual. Encontramos beneficios para nuestra familia. Por eso vale la pena tener a la familia aquí. Disfrutamos de la comunión con los hermanos. Disfrutamos de la comunión con el Señor. Yo no puedo vivir solo. No puedo como miembro del cuerpo de Cristo estar allá solo. Hay algunos que dicen, no hermano, no te preocupes. Yo me quedo en casa escuchando los mensajes en la radio y en la televisión y a través de los diferentes medios. Pero hermano, ningún sermón de esos va a sustituir a los sermones que los hermanos dan aquí en la iglesia. Es por muy buenos que sean y hay muchas cosas que nos ayudan. Pero esos hermanos ni siquiera me conocen. Y ni siquiera yo los conozco muchas veces a ellos. Pero el hermano que está aquí conoce nuestras necesidades. Y puede hablar así a nuestro corazón. Y puede interesarse por nosotros. Por lo tanto, nada de lo que podamos escuchar allá. Y yo no digo que no escuchemos, pero nada sustituye a lo que se da aquí en la iglesia. Pero nosotros elegimos nuestros amigos, los elegimos de acuerdo a nuestros intereses, ¿verdad? A nuestros gustos, a nuestras simpatías, a nuestra forma de ser. Pero acá en la iglesia no somos nosotros los que yo no elegí a ninguno de ustedes para que estuviéramos acá. Es el Señor el que me eligió. Me los eligió a ustedes como amigos. Y yo no intervine buscando, sí voy a ver con este me llevo bien. No, aquí encontramos de todos los caracteres. Y esto nos ayuda para moldearnos y aprender los unos de los otros. Así que en la iglesia es que Dios elige a las personas con quienes nos vamos a relacionar y hay diversidad de caracteres, pero todos son de ayuda, todos son para el beneficio y nuestro crecimiento espiritual. Si un creyente solo tiene amigos afuera, pues está en serios problemas, porque es la iglesia la que está conectada con el Señor Jesucristo. Yo no puedo vivir solamente no es que no esté diciendo que no podemos tener amigos de afuera, pero si todos mis amigos son solamente de afuera, estoy en serios problemas. Hay muchos que piensan que no necesitan la iglesia y que pueden vivir solos teniendo relación con Dios. Yo creo que todos hemos escuchado esto. No se preocupe, hermano, dice, yo aquí vivo solo y aquí oro y aquí yo tengo mi relación con Dios. Pero esto no es lo que encontramos en la palabra de Dios. Esto no tiene sentido. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Quiere decir que si estamos fuera del cuerpo, no tenemos conexión entonces. No estamos conectados con Dios o con la persona del Señor Jesucristo, ya que Cristo es la cabeza. Es como que se dijera, mire, yo estoy casado, pero no sé quién es mi pareja. No tiene sentido eso. No tiene ningún sentido. Entonces, hermanos, qué bueno que podamos considerar esto. Ningún ministerio, ningún equipo evangelístico, ninguna sociedad de cristianos van a sustituir a la iglesia. Hay varios ministerios, ahí son muy buenos. Y hay muchos hermanos que están en ministerios cristianos de mayordomía, hay grupos de evangelismo, etc. Pero nada de esto sustituye a la iglesia. Se pueden convertir en brazos de la iglesia, sí, pero no en sustitutos de la iglesia. Hermanos, el tiempo se nos ha ido. Como dije, el tema es muy amplio, pero creo que con lo que hemos hablado, con lo que mencionaron los hermanos en la antesala y con todo lo que encontramos aquí en su palabra, vale la pena considerar lo importante que es pertenecer a la iglesia de Cristo y que podamos unirnos para poner todas nuestros dones a la disposición y que la iglesia pueda crecer y pueda cumplir con el ministerio para el cual ha sido llamado, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Que el Señor nos bendiga con su palabra.